¿Qué es la probabilidad y daño crítico en Genshin Impact? Para los jugadores nuevos cuyo primer videojuego sea Genshin Impact o ya hayan probado otros juegos pero de un estilo diferente, es probable que no estén familiarizados con este concepto. Primero me gustaría empezar explicando qué es un golpe crítico. Una manera sencilla de entenderlo es compararlo con un ataque especial que hace mucho más daño que tus ataques normales. Por ejemplo, si tú con tu personaje favorito sueles hacer 100 de daño con una habilidad, pero de repente con ese mismo poder llegas a hacer 200 de daño, eso vendría a ser un golpe crítico. Ahora sí, en Genshin Impact hay varias formas de calcular cuánto daño hará ese golpe crítico, y eso se determina con la estadística de daño crítico. Cuanto mayor sea tu daño crítico, más poderosos serán tus golpes críticos. Otro ejemplo, nuevamente estás con tu personaje que hace 100 de daño con sus habilidades y vuelves a hacer otro golpe crítico de 200. Esto significa que tu daño crítico es del 100% porque hiciste el doble de daño. Si tuvieras un daño crítico del 200%, eso significaría que tu siguiente golpe crítico haría 300 de daño. Por el contrario, si solo tuvieras 50% de daño crítico, tus golpes críticos no serían tan poderosos, haciendo solo 150 de daño. Pero, ¿por qué estos golpes críticos ocurren solo a veces y otras veces hago mi daño normal? Es que lo que determina si un golpe va a terminar siendo crítico o no es la probabilidad crítica. Mientras más probabilidad crítica tengas, más chance va a haber de que tus ataques resulten en un crítico. Volviendo al ejemplo, si tú tuvieras una probabilidad crítica de 20%, eso significaría que de 10 ataques que hagas, solo 2 llegarían a ser críticos. Si tuvieras 50% de probabilidad crítica, entonces ahora de esos 10 ataques, la mitad serían críticos. Y si tuvieras 100% de probabilidad crítica, entonces todos tus ataques serían críticos. Esta es una manera sencilla de explicarlo, ya que dentro del juego hay muchos más factores que influyen en el daño final de un personaje, pero espero que hayas comprendido que la probabilidad y daño crítico sirven para darle un extra de daño a tus ataques. Ahora que ya lo definimos, ¿cómo se consigue? Hay diversas maneras. Algunos personajes aumentan estas estadísticas al subir de nivel, o también pueden obtenerlas a través de sus talentos y habilidades. Asimismo, algunas armas las tienen como stat secundario o en sus pasivas. En los artefactos se pueden conseguir como stat principal de las coronas o en los substats, e incluso como pasivas por completar un set de artefactos. Así que con tantas maneras de obtener estas estadísticas, lo más importante va a ser balancearlas correctamente, ya que si tienes mucho de uno pero poco de otro, realmente no estarías maximizando el daño que podrías hacer. Por lo tanto, para poder tener un buen balance hay que seguir la regla del 1-2. ¿Qué significa esto? Significa que lo más eficiente va a ser que tu probabilidad crítica sea la mitad de tu daño crítico, para así tener un daño óptimo en tu personaje. Ejemplo, si tienes 50% de probabilidad crítica, tu daño crítico debería ser de 100%. Si tienes 70% de probabilidad crítica, tu daño crítico debe ser de 140%. Y si tienes 100% de probabilidad crítica, entonces tu daño crítico deberá ser de 200% a más. Recuerda que no debes excederte nunca del 100% de probabilidad crítica, ya que aunque el juego lo permita, todo el porcentaje que tengas por encima de 100 ya no va a servir de nada. Si aún tienen dudas y quieren datos más específicos, hay un video de Pollo TV donde demuestra matemáticamente que la proporción de 1-2 siempre va a ser la más óptima. Últimos consejos. Ten en cuenta que todos los personajes ya vienen con unas estadísticas de 5% de probabilidad crítica y 50% de daño crítico. También, aunque el daño crítico sirva para aumentar tu daño total, mientras más te vayas acercando al 300%, va a empezar a perder mucho su valor y sería mejor buscar otras estadísticas que necesite tu personaje. Por último, aunque la proporción perfecta sea la del 1-2, no te obsesiones buscándola, ya que en Genshin Impact, por su modalidad de farmeo aleatorio, va a ser muy difícil que llegues a esos números perfectos, y solo te aconsejo tratar de acercarte lo más posible. Eso sería todo. Espero que hayan podido comprender estas estadísticas tan importantes, y si aún tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios.